¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Buenas Razones para Conversar. Hoy tenemos una extraordinaria razón para estar juntos y es que entrevistamos a Lourdes Serrano, quien es la directora general de Girls in Tech o Niñas en Tecnología. Definitivamente Lourdes y su equipo han hecho los últimos años un trabajo extraordinario. El objetivo principal de su organización, que es una organización privada que tiene capítulos en muchos países del mundo y ellas manejan el capítulo de Ecuador. ¿Cuál es el objetivo principal? La democratización de la educación tecnológica, pero sobre todo atendiendo a niñas, jóvenes y mujeres en situación vulnerable, situación de movilidad, embarazo adolescente o que son sujetas de violencia y de extrema pobreza. Lourdes en esta entrevista nos explica cómo han realizado en los últimos años proyectos muy importantes para dar acceso a la educación y al acceso a la tecnología a niñas y mujeres en diferentes lugares del país. Nos habla del primer proyecto con los buses digitales, buses que entraban a barrios de extrema pobreza en la ciudad de Guayaquil, en los que no habían centros tecnológicos para que usen las niñas y las mujeres, y entraba el bus donde encontró a niñas con avidez para aprender sobre tecnología. También nos habló de proyectos que hizo con Plan Internacional, con adolescentes de 14 a 17 años, pensando en las posibilidades laborales de estas chicas, pensando en darles las habilidades para aprender desarrollo web y marketing digital, es decir, como community managers, pero también con mujeres para que pudieran pensar en emprendimientos digitales, mujeres que pudieron aprender y que efectivamente hicieron negocios, 23 señoras que ya tienen su empresa y que la difunden en un espacio tecnológico, todo el negocio subido a redes y comercializan y ya dan empleo. No les quiero contar más. Escuchemos la entrevista con Lourdes Serrano, quien es la directora general de Girls in Tech o Niñas en Tecnología. Bienvenida a Buenas Razones para Conversar, Lourdes querida. ¿Cómo estás? Hola Mónica, un gusto, gracias por la invitación. Sabes que el tema feminista o el tema de atender las necesidades de las niñas y las mujeres es un tema que a mí me ha interesado siempre muchísimo, obvio porque soy mujer, pero también porque soy una niña primero y después una mujer que se ha enfrentado a tener voz, a ser independiente, pero con muchas oportunidades. ¿Mm? Y eso sí es una gran diferencia en países como los nuestros, en Latinoamérica. Cuéntame, Lourdes, ¿a qué se dedica Girls in Tech? ¿Cuáles son los objetivos más importantes? ¿Y por qué girls y no women? ¿O hay dos formaciones, uno para mujeres y otro para niñas? Cuéntame un poco. Sí, Girls in Tech es una organización que tiene ya 16 años. Nuestra sede ahora está en Nashville, antes estaba en San Francisco. Nosotros nos caracterizamos por tener capítulos alrededor del mundo. Hay 70 capítulos, a veces son de forma nacional, como es el caso de Ecuador, por una cuestión de densidad poblacional, somos un capítulo nacional. Hay otros que son locales, ¿no? Por ejemplo, el de Ciudad de México, obviamente por una densidad poblacional, pues es un capítulo en la ciudad. Y nosotros lo que buscamos es cerrar la brecha en educación, en tecnología, en mujeres. Ese es digamos que nuestro objetivo general. Cada capítulo responde al objetivo local o nacional de donde se abre. En nuestro caso, cuando abrimos el capítulo en el 2015, nosotras nos dimos cuenta que la brecha realmente era pues abismal. Y segundo, había justamente lo que acabas de decir, había un segmento de mujeres a las cuales ya podían tener acceso, un grupo de niñas a las cuales ya podían tener acceso a tecnología, versus otro segmento al cual no tenían nada, pero ni siquiera remotamente iban a poder tener acceso ni muy cerca, tal vez en su nivel escolar y tampoco a nivel laboral. Entonces la brecha era
muy, muy grande y también no había acceso. Aquí ya estamos yéndonos incluso hacia más atrás. No había acceso a Internet, que eso ya tiene que ver con el hardware, ya ni siquiera tiene que ver con el conocimiento. Decidimos que nosotras nos íbamos a enfocar en democratizar la educación en tecnología, es decir, llevarla a donde efectivamente iba a ser muy difícil o no iba a existir. Y aquellas mujeres a las cuales ya tenían este acceso, invitarlas, sí, tratar de que ellas vean otras realidades, se unan a nuestros programas apoyando y sí también invitándolas, ¿no?, a que sigan aprendiendo, pero nuestro foco primordial es jóvenes, niñas, mujeres, incluso mujeres de la tercera edad, a los cuales están en situación de vulnerabilidad, mujeres en situación de movilidad, aquellas que han pasado por embarazos prematuros, que han pasado por violencia intrafamiliar, situación socioeconómica vulnerable, porque de esa manera consideramos nosotras que hacemos la brecha más chica, porque justamente llevamos a donde no iba a llegar si nosotras no interveníamos. Y la brecha era enorme. ¿De qué tamaño era la brecha? ¿Qué brecha enfrenta este país que se llama Ecuador en el que ustedes manejan el capítulo? Cuando nosotros abrimos el capítulo, lo primero que buscamos fue data, ¿no? Fuimos a buscar información a forma general. En ese momento no había una data general, lo que había era data de universidades, que cada universidad iba levantando según sus estudiantes y eso es lo que iban entregando. Ipsos, por ejemplo, no hace mucho, fue la primera en que lo hizo, que fue en el 2019, si mal no recuerdo, que rescató toda esta data y estableció una, pero eso fue en el 2019. Lo que decía era que accesos referentes a hardware, es decir, a teléfono, a tablet, a computadora o a acceso a Internet, todavía hay una brecha del 42% en relación a mujeres. O sea, 42% de las mujeres del Ecuador no tienen ese acceso por alguna razón socioeconómica, ruralidad, falta de conocimiento, ¿no?, del acceso, y ya otras cuestiones que ya tenían que ver con la parte familiar, ¿no? Eso en el acceso al hardware. De ahí en el acceso al conocimiento, o sea, cómo la vinculación de la tecnología a la educación o de tener conocimientos tecnológicos para el área educativa o laboral es alrededor de un 63%. Hay una brecha todavía muy grande sobre tener acceso y aparte, cuando se lo tiene, entender para qué. Porque hay dos cosas. Una cosa es que uno pueda acceder a Google, pero no se sabe realmente cómo navegar en Google, cómo acceder a información que es real, porque hay mucha información que no lo es, cómo aprender a hacer este filtro, o sea, es realmente cómo manejar información que se tiene acceso. Eso, por ejemplo, es algo que para nosotros ha sido determinante. También de una u otra forma fue como un aterrizarnos, ¿no?, en la realidad, porque cuando uno abre un capítulo como este tiene muchas expectativas y supone que va a hacer muchas cosas en poco tiempo y no es así, ¿no? La educación, yo siempre he dicho que la educación no es sexy para nadie porque no es algo que se ve rápido, es algo que se tiene que ver generacionalmente, es una carrera de persistencia y constancia, pero sí se ve a pequeños destellos una diferencia y nosotras lo vemos todo el tiempo, sobre todo cuando trabajamos con niños. Entonces, la brecha es grande y nosotras lo que estamos tratando es de ubicarnos en algún espacio en el cual podamos hacer esa brecha un poco más chica. Solo para precisar, Girls in Tech es lo mismo que Women in Tech, es decir, que mujeres en tecnología. Segundo, y para precisar, esto es una organización privada, internacional, que se financia ¿de qué manera? Nuestra fundadora, que se llama Adriana Gascoigne, que ella tiene un mix cultural muy interesante, su papá es mexicano-italiano, su mamá es japonesa. Ella, cuando llegó al nombre de Girls in Tech, ella quiso llegar a un punto medio. Decía que woman le sonaba muy ejecutiva, muy mayor, y que si decía kids o usaba cualquier otra palabra, tal vez era muy pequeño, muy informal. Entonces, ella siempre nos dijo que todas tenemos una niña dentro, que todas estamos creciendo, todos estamos aprendiendo, entonces decidió quedarse con el Girls in Tech. Existe otra organización que no es Girls in Tech, que se llama Women in Tech, que es otra, ¿no?, que no, es independiente, no tiene nada que ver con nosotras, que sí efectivamente se dirige más a mujeres a nivel gerencial. Nosotras tenemos la libertad de escoger nuestro grupo de género, o sea, etario, ¿no?, que puede ser niñas, jóvenes, mayores, o sea, nosotros decidimos. Y por otro lado, sí, Girls in Tech es una organización privada que tiene su sede en San Francisco, ahora está en Nashville, y nosotras somos autosostenibles. Nosotras abrimos un capítulo, la organización nos entrega recursos,
como por ejemplo la marca, insumos que tienen que ver con material digital, pero la forma de sostenernos es nuestra. Nosotras tenemos que buscar nuestro fondeo. Sumamente difícil. ¿Y de dónde obtiene el fondeo un capítulo como el de Ecuador que manejas? Que por cierto yo pensaba que era solo Guayaquil y ahora me dices que es en todo el país. Sí, es nacional. ¿Cómo hacemos los fondeos? A través de proyectos. Ujú. Nosotras cuando abrimos el capítulo tuvimos un gran patrocinador que fue Efraín Vieira. El Banco del Pacífico creyó mucho en nuestro trabajo y eso nos ayudó los casi 4 primeros años en poder sostener los programas, porque para nosotras es importante que la beneficiaria final, o sea, las señoras o las niñas, no paguen, sino más bien establecemos un vínculo de compromiso para que el nivel de deserción sea bajo, a pesar de que el ingreso al programa es gratuito. De eso nos encargamos nosotros. Entonces, ese comienzo fue muy bueno gracias al banco. Después de eso hemos desarrollado proyectos. Desde el año pasado nos hemos enfocado muchísimo ya a aplicación de fondos internacionales porque consideramos que ya tenemos la experiencia, ya tenemos el número, ya tenemos los programas, como para que los fondos internacionales nos empiecen a ver que no es fácil. O sea, de 10 o 15 postulaciones llegamos a una tal vez y es pequeña, pero así vamos moviéndonos. Y así también, como son servicios educativos, lo que también buscamos es apelar a empresas, corporaciones, multinacionales, que les interese tanto a sus colaboradoras como a otras personas. Siempre tratamos de que sea lo que decimos el 2 a 1. Si hay una empresa que contrata un servicio enfocado a nivel gerencial, por ejemplo, lo que ellos pagan también nos ayuda a becar a otra señora o a otra chica, pero de un sector vulnerable. Entonces también ahí hay digamos que un doble beneficio, tanto la parte empresarial, porque reciben un tipo de conocimiento tecnológico que requerían, pero también está la responsabilidad social, porque están ayudando a un segmento en el cual se beneficia, ¿no? También de este servicio. Tengo una pregunta. Has hablado de proyectos que hicieron estos primeros años. Cuéntame qué tipo de proyectos hacen, porque suena extraordinario que ustedes intenten cerrar esa brecha para población en una situación y sabemos que hay población en situación de vulnerabilidad tremenda, de pobreza, de discriminación, de desigualdad terrible, y en el caso de las niñas es impresionante cuánto gana una sociedad educando a una niña o a una mujer. Descríbeme qué tipo de proyectos han hecho y qué resultados han tenido. Nosotros empezamos con un programa de Microsoft que se llama DigiGirls. Ese programa nosotros se lo propusimos en su momento al alcalde Nebot, porque ellos establecieron un sistema de buses digitales, que eran unos buses que estaban armados con computadoras que se movían alrededor de barrios que no tenían centros multimedia, estos centros que tiene el municipio donde hay computadoras. Como esos lugares son peligrosos y por eso no habían los centros, establecieron estos buses. La verdad es que nosotras somos bien arriesgadas porque nunca nos dio miedo, o sea, siempre dijimos, si allá se necesita, pues allá vamos. Y la verdad es que cuando la gente ve que se preocupan por ella, te protege. Nunca nos ha pasado nada, a pesar de que hemos estado en sectores bastante complicados. Y esa fue la primera experiencia en la cual pudimos llevar este programa de Microsoft, que es una iniciación a la programación. Es muy sencilla, tienen ellos un sistema que es muy fácil y está enfocado para niñas de 10 a 17 años. No tiene un nivel de complejidad que va avanzando según la edad, pero es muy fácil de hacerlo. No se necesita ningún tipo de pensamiento matemático previo, lógico, no, sino que parece un videojuego, pero realmente están aprendiendo fundamentos de programación. Esto nosotros lo establecimos y lo hicimos durante 2 años y llegamos a 1,200 niñas de diferentes sectores, entre Montesinaí, Vergeles, estuvimos también en la entrada de la Boca de la 8, ahí estuvimos algún tiempo porque es un sector que había muchas niñas, había una densidad poblacional impresionante y las familias cuando vieron el interés, o sea, cuando veían que las niñas llegaban a la casa y les contaban lo que hacían, luego teníamos a filas de las señoras, aunque no entendían de qué se trataba, pero llevaban a las niñas porque querían que igual tuvieron la experiencia. Entonces pudimos llegar a esa cantidad de niñas. El problema que tenemos y lo tienen la mayoría de las fundaciones que trabajan en educación es el seguimiento, de seguir el camino de cómo la incidencia educacional puede afectar, mejorando seguramente su desempeño académico, toma tiempo y requiere mucho dinero. Entonces eso, por ejemplo, es algo que más allá de haberles enviado formularios, haber mantenido contacto con algunas mamás y que ellas nos cuenten cómo veían a las niñas, no hemos sabido más. También son comunidades
unidades que le pertenecen de una u otra forma al municipio. Entonces nosotras lo que hacíamos, lo hacemos alrededor de 3 o 4 meses después, es preguntar si es que ha habido algún tipo de comentario, de información, algo que nos pueda decir qué tanto pudo haberle cambiado este programa a las niñas en ese momento. Eso fue en el caso de este programa con Microsoft, que trabajamos con ellos 3 años. Después de eso, cuando empezamos ya a trabajar con Plan Internacional, que ellos tienen ya adolescentes, tienen niñas que ya parten de los 14, 15, 16, 17, ellos tenían una gran necesidad de que las niñas se eduquen en áreas en las cuales en muy poco tiempo iban a tener posibilidades laborales, y esa está la tecnología. Ellos no tenían estos recursos, así que empezamos a desarrollar programas para ellas. Hicimos uno de desarrollo web, que era crear páginas web. La otra era marketing digital, o sea, que sean community managers. Y había un segmento de unas niñas que eran matemáticamente impresionantes. Ellas eran parte de un grupo de matemáticas y física, y con ellas establecimos un programa de análisis de datos, porque dijimos, ellas van a poder con la complejidad que significa analizar data. Con ellas hicimos 320 chicas entre los 14 y los 17, salieron de estos programas. Estos fueron apoyados en su momento por Plan, y creo que también el Banco del Pacífico los apoyó en ese momento. Y después de esto empezamos a desarrollar programas sobre emprendimiento digital, justamente porque el mismo Plan, que trabaja mucho violencia, nos decía que necesitaba que las señoras alcanzaran independencia económica, porque esa era una de las razones en las cuales se quedaban en las casas cuando había violencia. Entonces decidimos establecer un programa que se llamó Economía Digital en su momento, que lo que buscaba era que ellas pudieran, de algún recurso de su casa, o sea, que algo que pudieran sacar de su casa, o sea, que no tuvieran que ir a comprarlo, pudieran empezar una idea de negocio. Casi siempre es gastronomía, casi siempre es algo que tenga referencia a comida, o a veces también algo de artesanía o de intervención de objetos, no sé, hacer macetas de Reciclar. exacto. Y ese programa creció bastante en la pandemia, porque las señoras estaban en la casa, estaban casi siempre encerradas con la persona que ejercía violencia. Entonces teníamos que de alguna manera darles un espacio en el cual pudieran tener algo de tranquilidad, y eso se convirtió luego en Mujeres Emprendedoras, que ya lo escalamos, ¿no? Porque la pandemia lo que nos permitió fue que de forma obligada las personas tenían que investigar sobre herramientas digitales. Antes la gente no tenía tiempo, en la pandemia lo tuvieron, y eso también nos dio una puerta a que puedan aprender cosas más complejas, a que puedan desarrollar negocios que luego se convirtieron en negocios ya con facturación formales. Nosotros tenemos un grupo de señoras que son 23, que ellas han pasado por nuestros proyectos y que ellas ya tienen formalización de proyectos, o sea, de empresa, que incluso ya pudieron contratar a otras personas. Con ellas, por ejemplo, sí hemos podido hacer seguimiento porque son adultas, están en nuestros cursos, han pasado por diferentes programas, y ellas fueron también un espacio para Plan Internacional de poder demostrar a la organización internacional que sí era posible formalizar un negocio que empiece como un emprendimiento de diario, sí se podía llevarlo a otro nivel con herramientas digitales. Esa ha sido como la primera experiencia. Sí. Al comienzo dijiste emprendimientos digitales. Sin embargo, si haces artesanía no tiene nada de digital. Si haces un plato de comida, obviamente el emprendimiento es digital porque les armaste un pequeño lugar donde pueden exponer, tomen buenas fotos, sepan retocar alguna foto, pasarle un filtro por lo menos, poder mostrarlas y ponerles precio, poder difundir en redes sociales de una manera buena o que vendedora. Es decir, incluyó todo eso. ¿Estoy en lo correcto? Sí, como no tienen local físico, Claro. entonces todo el negocio está subido en redes sociales, y también nos interesaba mucho que ellas pudieran entender cómo manejar las redes sociales para vender, qué significa conectar con un cliente de forma digital, que no es igual que de forma física. Y también, gracias a la pandemia, que hubo este auge de mucha necesidad de lo que se llama habilidades blandas, también decidimos incluir de forma transversal habilidades blandas, porque sí tuvimos situaciones con ellas en las cuales pues la tristeza, la soledad, la angustia eran presentes en la clase, y es difícil aprender cuando tu cabeza está llena de estos pensamientos. Entonces teníamos que también buscar herramientas a las cuales poderlas ayudar desde esa área, para que luego sí continuemos con la educación técnica. Eso fue en el caso de Plan Internacional. Luego también en la pandemia se nos acercó el ACNUR, ¿no?, que trabaja mujeres en movilidad, con un grupo de
que estaba en Manabí, ellas justamente habían llegado, no hace mucho tiempo, fue de estos grupos que de repente caminaban kilómetros y kilómetros hasta llegar a Ecuador. Bueno, ellas fueron un grupo de estas señoras que en la pandemia se arriesgaron, como había controles laxos en las fronteras, ellas llegaron así, y la ACNUR decidió que se les trabajara mucho habilidades blandas. Entonces todo lo tuvimos que hacer de forma virtual porque no nos podíamos mover. Llegamos a trabajar con ellas no solamente habilidades blandas para el empleo, el emprendimiento, sino también aplicadas a la familia, a ellas mismas, o sea, cuidado personal, y lo hacíamos usando herramientas tecnológicas porque hay muchas aplicaciones, herramientas, plataformas que uno puede ir, digamos que haciendo ciertos ejercicios que son retroalimentadores de cómo nos vamos sintiendo. ¿Por qué empezamos a implementar esto? Porque en algún momento ellos habían tratado de conseguir psicólogas para que pudieran tener conversaciones, pero no alcanzaban, o sea, no había ni la cantidad suficiente ni el recurso suficiente como para poder pagarle al psicólogo para tantas personas. Entonces buscamos herramientas que son paliativos, no, nunca voy a decir que una herramienta digital va a suplantar a un psicólogo, Esa era mi siguiente pero pregunta. ayudaba. Claro, al menos ayudaba en ese momento. Son lúdicas, son interesantes, no son tan complicadas, obviamente no profundizan, pero ayudan en ese momento, ¿no? Entonces, con ellas empezamos esto en Manabí y luego ya con el ACNUR nos hemos quedado trabajando, ya tenemos 3 años trabajando con el ACNUR, hemos tenido 8 generaciones de señoras a las cuales le armamos todo un proyecto porque pasaba lo mismo, eran señoras que venían la mayoría son venezolanas que en su país tenían una carrera, o sea, ellas ya eran personas que tenían una vida completa ya, pero se tuvieron que ir. Y esta situación de empezar de cero en una sociedad que pues sí tiene bastante resistencia al venezolano por cualquier razón que sea, y que traen a sus hijos, ¿no? Ellas sí se vieron en la necesidad de aprender, no solamente a emprender, sino también a emprender en Guayaquil. Entonces, esa diferencia nosotros también la empezamos a implementar para que sea más fácil para ella la asimilación. Al final eso es lo que están buscando para poder quedarse, que los niños también se queden, de que no haya ningún tipo de resistencia. Y el año pasado pudimos trabajar también con Épico para que ellas pudieran tener espacios en ferias y pudieran ya no solamente vender de forma digital, o sea, a través de WhatsApp o de Instagram, sino que ya tenían un espacio físico. Tanto Épico como el mismo ACNUR tiene vitrinas de muestra donde se ven los productos que ellas hacen. Pero lo interesante, y que es lo que a nosotras nos motivó mucho, es que son señoras muy unidas. Entonces eso hacía que entre ellas mismas pudieran juntarse y armar negocios en conjunto. O sea, señoras que vendían los pequeños, la otra vendía la salsa y la otra vendía los jugos. Vendían todo en conjunto. Y entre ellas también encontraron la forma de entender lo que era gasto, costo, venta, y que se dieran cuenta de que si trabajaban juntas podían crecer en apoyo. Eso también nos pareció muy importante porque al final se sienten solas acompañadas. Este apoyo era vital. Entonces, así también hemos logrado que se genere una comunidad que ha ido creciendo, ¿no? De estas señoras, hay 5 que ellas ya emplean a otras señoras en su misma situación, pero ya las pueden emplear, que ya están formalizadas, ya pagan impuestos, o sea, ya llegaron a contribuir a la sociedad, que es lo que están buscando. Eso es más o menos los proyectos que hemos realizado, esos con adultos, y este año nos enfocamos mucho en niñas. Desarrollamos un programa que se llama TED Good Mother, que le pusimos así por madrina tecnológica. Son niñas de 10 a 12 años, ¿no? Yo cuando lo visualicé, yo lo que pensé es que siempre la tecnología se la ve como algo duro, como algo masculino, y eso también a veces es una barrera para que las niñas entren. La madrina, que es muy femenina, es muy niña, vinculada con una computadora, bueno, ahí como que de alguna forma suavizamos un poco el hecho de entrar en tecnología, pero aún así nos interesaba que las niñas aprendieran ciencia, matemática, tecnología, innovación, ¿no? Y le incluimos la A, el STEM con A, porque eso también es una gran expresión de la creatividad. Y al comienzo del año nos abocamos muchísimo a esto, ¿no? Este programa tiene un sistema de mentorías, porque a nosotras lo que nos interesaba
era que las niñas tuvieran role models. Uno de los problemas de los niños es que no tienen a quién No ven a seguir, no alguien tienen. a quien seguir. Para soñar, yo también puedo. Y lo que tienen a disposición, eso sí fue muy arbitrario de mi parte, yo dije, no, eso no, o sea, tenemos que buscar otro tipo de mujeres a las cuales vean que es posible, pero que estas mujeres se vinculen con ellas, y para eso son las mentorías, que es esta relación ya directa con ellas, las conocen, luego les hacen seguimiento, están con ellas, se les manda los avances que tienen las niñas, y así, depende de la mentora, hay quienes continúan con ellas, siguen apoyándolas y pues hay otras que pues su trabajo fue en el momento de la mentoría y también está bien. ¿En qué Lo que territorio es este proyecto de Tech Godmother o Hada Madrina Tecnológica? ¿Dónde es? ¿En qué lugar del país? ¿Qué niñas? ¿Cuántas? empezamos, nuestro objetivo es hasta el mayo del próximo año tenemos que hacer 250 niños. Hemos hecho hasta ahora 70. Empezamos con un grupo en Puerto Hondo, que eso fue con apoyo de Holcim. Holcim tiene un centro de capacitación muy bonito y nos dijo, ¿sabes qué? Te damos las instalaciones y nosotros hicimos un mix. Un grupo de niñas era de Puerto Hondo y el otro grupo era de hijas de señoras en movilidad, eran de hijas del grupo de ACNUR. Ese fue nuestro primer grupo, que fueron 20 niñas. Este programa tiene una duración de 40 horas, toda es presencial y la metodología es de proyecto. Al final hacen un demo day donde demuestran lo que aprendieron, pero también construyen. El primer grupo construyó robots que los podían manejar de forma remota, ¿no? Y todo el proceso lógico de cómo se hace y cómo funciona un robot. El segundo grupo lo trabajamos en el Instituto Superior Guayaquil, que es un espacio de capacitaciones múltiples con niñas de Monte Sinaí. Ese grupo llegó a nosotros, o sea, nosotros publicamos lo que hicimos y luego se nos acercó un líder barrial que nos dijo, ¿saben qué? Aquí hay niñas que necesitan esto y hizo toda la gestión para que las niñas vayan. Fueron 24 niñas. Esas niñas fueron fantásticas porque no sé, a veces el universo junta mentes increíbles, pero estas niñas tenían una habilidad impresionante para hacer videojuegos y desarrollaron unos videojuegos que eran muy complejos, que realmente la profesora ni siquiera se imaginó que niñas tan chiquitas pudieran desarrollar tantas cosas. Y fueron videojuegos que al final pudieron jugar los papás, porque a nosotros nos interesa vincular a los padres. Tenemos talleres con los papás y tienen que estar presentes en el Demo Day para que vean el esfuerzo de las niñas, y eso también motiva a que el nivel de deserción sea bajo, porque los papás también se ven vinculados con el programa, entienden lo que las niñas están ganando, y también nos interesa, que eso es algo que logramos con el Instituto Argos, es que las mejores niñas, aquellas que tienen un desempeño importante y que la familia está atrás, las bequen, porque también nos interesa que su educación sea mejor. Y así también hay una motivación mayor a terminar el programa. Y ahora estamos en lo que nosotras le decimos zona rural. Empezamos con Tarifa, eso fue a finales de octubre. Tuvimos el primer grupo, que igual fue la misma edad. Ese grupo también fue bastante interesante, porque a pesar de que Tarifa no está tan lejos, ¿no?, de la ciudad, pero sí fue un cambio interesante para nosotras. Hoy en Buenas Razones para Conversar estamos hablando con Lourdes Serrano, quien es la directora general de Girls in Tech o Niñas en Tecnología, quien nos ha hablado de proyectos que han realizado en el país y que continúan haciendo con niñas y mujeres, pensando en que tengan acceso a la tecnología, pero sobre todo niñas en grupos vulnerables, sujetos a embarazo adolescente, a violencia doméstica, diferentes tipos de vulnerabilidades, y sobre todo también niñas y mujeres en situación de movilidad. Nos ha hablado de grupos de mujeres migrantes que han logrado que se unan con diferentes habilidades en emprendimientos que ya dan empleo a otras mujeres, pero que sobre todo, cuando en muchas ocasiones hay adversidad o resistencia o discriminación y xenofobia hacia estos grupos de personas en situación de movilidad, entre ellas se unen, se fortalecen, emprenden y adquieren habilidades para poder promocionar su negocio. Nos habla de uno de sus últimos proyectos que se llama Godmother Tecnológica o Tech Godmother, que quiere decir el hada madrina tecnológica. Esto solo consiste en tener mentoras, otras mujeres, mentoras para niñas de 10 a 12 años, que sirven de ejemplo y que sirven para ayudar a las niñas a creer en sí mismas y en mirarse a sí mismas a futuro. Sigamos escuchando a Lourdes Serrano, quien es la directora general de Girls in Tech o Niñas en Tecnología.
Ahí te desde diste la cuenta cómo la niña de ciudad es diferente a la niña de la ruralidad. o sea, sí nos impactó bastante, porque desde la vestimenta, o sea, desde que las niñas de la ciudad a los 11 eran niñas, o sea, se vestían como niñas y actuaban como niñas, acá ya no, acá ya había otro nivel de sexualidad que Mm. sí nos impactó bastante y también en la forma en que percibían o les interesaba los contenidos, su interés estaba por otro lado. Entonces, nosotras también, por suerte, tenemos esta habilidad de tal vez entender rápido y de poder modificar rápido. Y eso fue Contextualizar. completamente el programa, entendiéndolas bien. A pesar de que hicimos un filtro previo, nosotras mandamos un tipo de es como un tipo de evaluación muy cualitativa porque no es cuantitativa, como para entender el grupo, pero Ujú, no resultó, no vimos, ¿no? Entonces, este cambio también fue un aprendizaje para nosotras. ujú. Las niñas igual lo lograron, terminaron su programa, hicieron su demo day, pero es tan importante el apoyo familiar Pero ahí notaste que una familia en otras condiciones. es totalmente distinta. O sea, tanto así que las niñas llegaban y se iban solas. Nosotras conocimos a 2 mamás, no conocimos a nadie más. En relación a los otros grupos que los papás estaban presentes, iban, las dejaban, las recogían, nos preguntaban, acá eso no pasó. ¿Qué lectura hiciste? Primero son padres que tienen una familia mucho más grande, ¿no? O sea, en la ciudad son 2, 3 hijos, ya familias muy grandes. Acá hablamos que tenían 5 o 6. Eran familias que nosotros le decíamos familias mixtas, porque de repente quien iba a recoger a la niña no era su mamá, sino era la otra esposa del papá, Ujú. con otros niños. Entonces era, o sea, era para nosotros como no sabíamos a quién dirigirnos y no entendíamos bien quién era el cuidador, ¿no? Porque nosotros siempre buscamos el cuidador primario, ¿no? ¿Quién es esta persona a la cual nosotras referirnos? No fue tan claro en este aspecto. Las niñas eran muy solas, las acompañaban los hermanos, no, eso sí, hermanos varones se hacían presentes, pero igual seguía siendo un niño, o sea, no era un adulto. Ujú. Eh, y cuando terminamos, las niñas sí nos dijeron, ¿no? Que por favor no las dejemos. Eso sí fue bastante Oh. también duro porque dependemos también de lo que el municipio consideraba a quién teníamos que llevar el programa. Igual todo esto nosotros lo comunicamos, ¿no? Les dijimos la situación, les dijimos esta devolución de ellas, dependerá de ellos si podemos y les dijimos, ¿no? Que no estábamos tan lejos, luego fuimos a Cabeza Cantonal, que Ujú. está como a 10 minutos, pero ahí también ya es diferente. En Cabeza Cantonal hay otras escuelas, es más grande, ahí volvimos a tener este apoyo familiar, las mamás van, las esperan, las llevan, han estado en los talleres, preguntan, es distinto. Las niñas son niñas, no hemos tenido niñas, niñas. Eh, entonces, también es impresionante ver cómo puede cambiar tanto de un espacio a otro en tan poco tiempo. Sí. Y ahora estamos con ese grupo, con San Borondón vamos a hacer 100 niñas, ¿no? Hasta el próximo San año. Borondón es considerado un poco rural, ya sé de qué son hablas, pero sin embargo está tan cerca y ahora está tan, ha cambiado su composición etaria, por decirlo así. Sí, sí, o sea, nosotras sí tuvimos una relación con las niñas antes porque tuvimos varios talleres con ellas y con las mamás, pero no vimos esta diferencia con tarifa. Realmente la diferencia ha sido con tarifa. Quiero aclarar, decirte algo. Hace poco entrevisté a la directora de la Fundación Mano Manaba. Ellos están en un caserío o en una pequeña población que se llama Don Juan, en la provincia de Manabí, y ella me decía que cuando ella va a dar el servicio, ella tiene una biblioteca, la Fundación Mano Manaba, y empezó con un burro, biblioburro, que hace animación a la lectura, y mucho de lo que tú has hablado también dice que cuando ellos abren a las 2 de la tarde, 10 para las 2 hay fila y que las niñas les dicen, cuando estoy aquí, no me pasan cosas malas, cuando ustedes no abren la librería, me pasan cosas malas. Exacto, o sea, es haber creado este espacio en la cual ellas se sentían tranquilas, seguras, aprendían cosas que no habían visto nunca. Mm. eh, y sí, o sea, es realmente cuando hay acompañamiento familiar, se nota el avance de las niñas, cuando no hay, también. Y una de las cosas cuando nosotras decidimos trabajar con niñas
que lo trabajamos muy internamente dentro de la organización, ya por la experiencia que teníamos con Plan, por la experiencia que teníamos con el ACNUR, era nuestro propio protocolo de seguridad, porque trabajar con niñas requiere más atención que cualquier adulto. Yo lo que decía que era muy neurótica de el ir al baño, por ejemplo, me da eso a mí muchísima ansiedad. Entonces, tenemos a una persona que siempre cuando la niña va al baño, no importa la edad, no importa dónde sea, va con ella al baño y regresa, aunque no haya nadie. Pero es Sí, esta sensación de que hay que proteger, tienes que porque no sentirte se ve. seguro. Y Qué eso también ha hecho que las niñas se sientan tranquilas. Por supuesto, y que les guste y que te digan, no nos dejen. Ojalá no las dejes a las niñas de Tarifa y puedas volver a esa y otros lugares de la ruralidad, donde la vulnerabilidad, por lo que te entiendo, de alguna manera se multiplica, ¿sí? Sí. Cuéntame un poco qué viene, qué esperas que suceda a futuro, cuáles han sido tus aprendizajes más importantes, así como, y qué esperas que venga a futuro. Mira, estoy admirada con todo lo que has hecho, yo no sabía que habían hecho tanto. eh, Veo que has estado muy concentradas en la costa, a pesar de ser un capítulo nacional, y cuéntame un poco de eso. Sí, nosotras nos ha costado bastante abrir comunidades en otras ciudades. Hemos hecho eventos puntuales, como por ejemplo en Manabí, lo hicimos en Quito, lo hicimos en Cuenca y lo hemos hecho en Santa Rosa, en Los Ríos. Pero han sido situaciones muy puntuales porque abrir una comunidad igual requiere de no solamente esfuerzo, sino de encontrar a las personas adecuadas. Eso nos ha costado trabajo. Sí, igual siempre buscamos, ¿no?, la manera de llegar. Creo que el aprendizaje ha sido que la necesidad no es que ha ido cerrándose. La brecha puede ser que sí se resolvió en el área del acceso, ¿no? Gracias a la pandemia, esos accesos tuvieron que masificarse sí o sí, y eso también dio pie a de que se tenga mayor acceso, no al mismo conocimiento. No eh, necesariamente a conocimiento de calidad. Exacto, no, más bien al contrario, no, el tener demasiado acceso a conocimiento o a información no ayuda en ciertos aspectos. Nuestro compromiso igual es ir identificando cuáles son las necesidades, pero que tengan un objetivo a largo plazo. Nosotras siempre tratamos de ver contenidos y herramientas que en el mundo laboral, que eventualmente van a llegar, se necesiten. No, este año nos enfocamos en niñas porque dijimos, esa es la edad en la cual este interés a la tecnología se adormece. Busquemos la manera de despertarlo y mantenerlo creando este espacio seguro. Y el próximo año queremos armar un programa que va a ser para adolescentes y ya para quien tiene mayor de 18, que es enfocada en inteligencia artificial. ¿Por qué en inteligencia artificial? No solamente porque es lo que está en auge ahora, sino porque es donde más laboralmente oportunidades existen, y también yo al menos considero que la inteligencia artificial no entendida puede ser peligrosa. Peligro, Entonces, sí. prefiero que a través de la educación se entienda qué es y cómo funciona, y que aprendas a usarla en tu beneficio y que no vaya a ser al revés. Por eso decidimos enfocarnos en trabajar inteligencia artificial desde muy básica, pero de que se pueda entender y cómo la puedes aplicar en tu trabajo, y que eso también sea una ventaja cuando vas a aplicar a algún trabajo, porque hacia eso va. Se va a necesitar o se va a requerir. Las mujeres naturalmente nos vamos a quedar atrás. Eso va a pasar. En esa área vamos a ir teniendo menos espacios. Si nosotras con este tipo de educación podremos cubrir esas áreas laboralmente, de oportunidad, pero también de entendimiento, nos va perfecto. Eso es lo que tenemos como planeado en el 2024, y continuar con el programa de niñas, que queremos a Importante. las 200 continuar, o sea, no queremos aumentar el grupo, sino que queremos con ellas llevarlas a un siguiente nivel de complejidad y poder hacer seguimiento, que es el sueño, que es lo que siempre hemos querido, poder hacer seguimiento a estas 200 niñas al menos hasta el 2026. Es indispensable el seguimiento. Es Sí, indispensable el seguimiento, porque de lo contrario, recuerda que lo que no se sigue estimulando se retrasa, no se queda en el mismo lugar. sí, o sea, desaparece, como siempre decimos, o se adormece. Entonces, por eso es que queremos mantenernos con ellas y seguir insistiendo, y, o sea, porque esto es lo que digo, que sí es una carrera de persistencia y de insistencia de quienes nos apoyan, de decir por qué vale la pena seguirle apostando a ellas. Lourdes, qué maravilla de entrevista, qué interesante, te felicito por lo que haces, te deseo que logres todo lo que te propones y mucho más, no solo tú, sino tú y tu equipo de Girls in Tech, niñas en la tecnología en español, y que ayuden a muchas mujeres y niñas
del Ecuador, que es el capítulo que ustedes manejan. Te mando un abrazo fuerte y te agradezco por haberme dado esta entrevista. Gracias, Mónica, gracias por el espacio y bueno, nos pueden seguir en redes sociales, Girlsintech_es. Hoy hemos entrevistado a Lourdes Serrano, directora general de Girls in Tech o Niñas en Tecnología, un proyecto extraordinario que la verdad nos deja con mucha esperanza, sobre todo por el trabajo que hacen con niñas y mujeres sujetos de violencia, en situación de vulnerabilidad, en zonas de extrema pobreza o de la ruralidad, que les brinda oportunidades para emprender, para formarse, para tener mejores posibilidades a futuro laborales, para desarrollar su pensamiento matemático, tecnológico, pero también de arte. La verdad es que una entrevista extraordinaria en la que nos quedamos con muchas lecciones, pero además para pensar también de qué manera quienes escuchan este podcast pueden contribuir en iniciativas de este tipo. Gracias por acompañarme hoy. No dejen de buscarnos en redes sociales @cabipank o en nuestra página web www.ipank.org. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta pronto.